Pulso económico que, como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista atrás, a ver qué tal le ha ido al IBEX 35 en el día de hoy. 0,63% de subidas, recuperamos los 11.200, concretamente 11.245,4. Algunos valores han aprovechado el día de hoy. Grifols 3,70 arriba, Colonial que sube 3,23 y Ferrovial que sube 2,64. En el lado rojo, en el lado donde preponderan los que venden, BBV, a la que más se deja en la sesión, 2,54 abajo, Sabadell 2,17 abajo y Naturgy, que sigue en la sangría después de la frustrada OPA a medias entre Taqua y Criteria, 1,51 abajo. Bien, y a continuación les voy a tratar de explicar algunos de los titulares de lo que me imagino yo será el meollo de la tertulia de actualidad económica que mantenemos aquí cada tarde, ya lo saben, con los mejores expertos, para que a ustedes desde casa no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra tertulia económica tenemos que hablar de un dato que, en fin, esto de la inflación en Estados Unidos se ha convertido en el dato que todos seguimos, queramos o no. Bien, los datos de la inflación del IPC de Estados Unidos en mayo son del 3,3% y esto ha encendido Wall Street. Esto es bueno, mejor incluso de lo que se esperaba, dentro de que tampoco es para echar cohetes. Ahora, la cuestión es que ¿cuándo recortará con estos datos los tipos la Fed? Pues ya los más optimistas están pensando en otoño. Ya veremos qué piensan nuestros invitados. Y les tengo que contar también un interesante movimiento de la Unión Europea que ha colocado 6.000 millones de deuda con una demanda que sextuplica la oferta. ¿Y que eso significa? Pues que la deuda europea es la preferida de los mercados, porque de otro modo pues no hubiera tanta demanda. La han colocado al 3,47%, que es un precio pues bastante corto, si uno tiene en cuenta cómo remuneran en Estados Unidos las letras del Tesoro, los bonos, da igual. Bien, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Bueno, y doy la bienvenida a don Antonio Castelo, que ya me acompaña aquí también, analista financiero de eBroker, analista de mercados, que es lo que debiera haber dicho yo más que financiero. No, está bien, financiero. Bueno, pues bienvenido. Vamos a ver, ¿cómo veis la sesión de hoy? Hemos hecho una sesión rebote. ¿Qué os ha parecido? Bueno, esta mañana pues veníamos todos preocupados por las caídas de ayer y sobre todo porque como no había referencias en Estados Unidos, antes de la apertura veíamos que el mercado pues iba como un poco, no sabía por dónde iba. Sí. Al final, subida, yo creo que ha acompañado el temor que teníamos todos a ver qué pasaba finalmente con Naturgy, aunque nos quedamos con la duda porque no se sabe por dónde van a ir los tiros y eso ha marcado un poco la situación del mercado. Han subido las compañías que has hablado tú antes y desde luego el que se haya admitido parece ser por la CNMV la OPA del BBV sobre el Sabadell, que no es que se haya admitido, sino que han empezado a estudiar esa posible aprobación, lleva también a que el BBV se ha visto perjudicado y que se empieza a hablar de que hay posibilidades de que ponga algo de dinerito, no solamente acciones, en la operación, porque si no, igual esto vuelve a ser un bluff, ¿no? Ya veremos. Cáselo. Pues sí, coincido con Antonio, lo mismo. Quizás lo que más ha llamado la atención ha sido la bajada de BBV, pero ha llamado la atención precisamente por eso, porque bueno, se ha corrido el rumor de que podía ser que mejorase las condiciones de la OPA, y claro, lo que significa mejorar las condiciones de la OPA, ya sea porque pague una cantidad en efectivo, ya sea porque mejore la ecuación de canje, pues al final va en detrimento de sus accionistas, y claro, lógicamente se ha notado. Curiosamente, Sabadell también ha caído, ha sido uno de los valores que más ha caído. Pues que se preparen porque aunque luego no haya boda, van a pasar bastante tiempo yendo juntos en el mismo vagón, que es lo que pasa cuando te anuncian una OPA en este plan, la del BBVA. Bueno, vamos con la colocación de 6.000 millones de deuda de la Unión Europea,
con una demanda que viene a certificar que la deuda europea es la que le gusta a los mercados, a los inversores y por lo tanto remunerada al 3,47, pues resulta que hay 6 veces más demanda que la oferta que ofrece la Unión Europea. Manda. Sí, el mercado está buscando este tipo de operaciones o de inversiones fundamentalmente porque da una rentabilidad. La garantía del bono es una garantía muy segura y además es algo que puedes meter en la cartera, que además garantiza tu cartera, tiene un vencimiento a 15 años y la puedes utilizar para apalancar la propia cartera. O sea que compañías del sistema financiero, compañías incluso que tienen un grado importante de apalancamiento de sus balances, lo van a utilizar como elemento clave para después el balance movilizarlo, ¿no? Y la rentabilidad es bastante buena y el vencimiento largo. Por lo tanto, vemos que cualquier emisión que viene, porque la hemos tenido también del Gobierno de España la semana pasada y también estuvo 5 veces sobresuscrita. ¿Qué ocurre? Que son activos seguros y que te ayudan en el entorno financiero poder hacer muchas cosas con ellos. Sí, bueno, lo mismo. O sea, no emite un país, emite la Unión Europea, es una emisión sindicada, 15 años es un plazo largo, la rentabilidad es buena, sobre todo teniendo en cuenta que en algún momento empezarán a bajar los tipos. Hemos visto una pequeña bajada, quizás no haya muchas más en lo que queda de año, pero sí que la tendencia probablemente sea esa. Pues lógicamente, como dice Antonio, aquellos inversores que tienen un objetivo de medio o largo plazo, pues es una oportunidad muy buena para entrar. Vamos a hablar de inflación. Han salido los multiobservados datos de la inflación de Estados Unidos. En mayo ha sido mejor de lo previsto, 3,3%. Y bueno, hoy hay decisión sobre los tipos. Casi nadie cree que pueda pasar algo. Lo sabremos a las 8, pero está cantado que no van a hacer nada. La cuestión es que, bueno, ¿cuándo lo van a hacer? Y ya el consenso de los analistas habla de que esto hasta otoño nos podemos dar por satisfechos. Castelo. Sí, efectivamente, bueno, hemos estado muchos meses hablando de bajadas pronto, de bajadas rápidas. Esto se ha demostrado con el paso del tiempo que no ha sido así. ¿Por qué? Porque la inflación es muy persistente. Es verdad que los datos que han salido hoy mejoran lo esperado en una décima. Había incluso dudas, ¿no? Porque hace poco conocimos el dato del incremento salarial que había subido bastante y bueno, esta mañana había alguna duda al respecto, pero bueno, no ha sido así. Pero claro, estamos con todo en el 3,3, 3,4, que esto está muy por encima del 2%. Y ha sido curioso, lo comentábamos antes de comenzar el programa, que prácticamente en el mismo momento en el que salió el dato, las páginas por ahí que tienen un poco pues, los pronósticos de qué es lo que va a pasar, esta mañana no se tenía nada claro que pudiera haber más de 2 bajadas y que fueran hacia final de año, y ya hay gente diciendo que puede ser en septiembre. Yo personalmente creo que si será final de año. Dudo que haya más de una bajada, un poco por todo esto que estamos comentando, ¿no? La inflación sigue estando alta y es persistente, ¿no? O sea que en Estados Unidos los datos han mejorado, pero en Alemania se confirma un incremento pequeño también, pero un incremento del proceso inflacionario, 2,4% interanual, es un mal dato. Estados Unidos, Banda. Bueno, yo creo que Estados Unidos, con la situación actual de la economía, sobre todo la parte del consumo creciendo fuerte y aguantando, y eso se ha transmitido a la inflación, y aunque tenemos un dato que al final es una décima por debajo de lo que el mercado tenía de media pronosticado, se encuentran con que vamos a ver qué dirección toma finalmente y cómo se puede reducir. La Reserva Federal al final está utilizando sus elementos para intentar, pues bueno, esas declaraciones iniciales de que iba a tener, o sea, no ellos diciendo que iban a tener unas bajadas numerosas, sino que estaba la Reserva Federal preparada para que pudiesen pasar cosas que eran al final cambio de dirección de los tipos de interés. Bueno, no lo vamos a ver en el corto plazo. Yo creo que el modelo que muchas veces en otras épocas históricas hemos visto es que como esta situación se prolongue, igual se vuelva a tener una posición de subidas de tipos antes de iniciar la bajada, ¿no? O sea que vamos a venir una especie de periodo de mantenimiento que ya veremos si las propias elecciones, que son una de las cosas
más importantes de referencia para el mundo una vez que veamos qué va a pasar en noviembre, o un poco antes, cuando ya tengamos algo más claro por dónde van los votantes americanos, ¿no? Que ahora parece que todavía está un poco en bruma. La idea es que efectivamente a día de hoy la Reserva Federal se va a dar un mus tranquilamente y ya veremos que se va de vacaciones y en septiembre Dios dirá, ¿no? Bueno, vamos a hablar de primas de riesgo. Vuelve este incómodo invitado a nuestra mesa, el de la prima de riesgo, no porque sea preocupante en España, sino porque, curiosamente, sí lo es en Francia. En Francia ha empeorado la consideración sobre el bono francés, cada vez más cerca de la consideración que los mercados dan al bono español. Estamos en las diferencias más pequeñas que se recuerdan desde el 2008, y eso es por la inseguridad política en Francia. Hay unas elecciones convocadas, en fin, a Macron no le ha ido bien en las europeas, hay una candidata, Marine Le Pen, que aspira a, y todo eso es incertidumbre, y por supuesto pues la incertidumbre en economía se paga, no hay otra. Castelo. Sí, efectivamente, cuando hemos ido para acá, la TIR del bono español a 10 años estaba en el 3,36, en el 3,25 la del bono a 10 años francés, se ha reducido en prácticamente 3-4 días. Hoy había mejorado un pelín la situación, ¿no?, en Francia, pero un pelín nada más, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú dices, o sea, aquí el problema está en las dudas políticas, y la incertidumbre es el peor enemigo de los mercados, y realmente pues ahí es donde está el problema. Yo tampoco termino muy bien de entender por qué tanto miedo a un gobierno de derechas, o sea, que es un gobierno de un partido de derechas, además, que se ha normalizado bastante. O sea, ya no es un partido claramente euroescéptico ni nada por el estilo. O sea, quiero decir que nadie tenga miedo de que se vaya a dinamitar la Unión Europea y tal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que bueno, que probablemente sí que harán su papel, igual que pasó con Italia en su momento, pedirán cosas a la Unión Europea, pero no, ni mucho menos va a hacer peligrar la Unión, ni el euro, ni nada por el estilo. Pero esto efectivamente es nuevo, genera incertidumbre y sube la temperatura, y de alguna manera sube la... Antonio. Bueno, sí, además la prima era una cosa que hablábamos todos los días aquí, en todos los programas, y pues a lo mejor hace 2 años que no hemos vuelto a hablar de la prima, referencia. ¿verdad? Pues efectivamente, yo creo que además estamos en un proceso, el de la emisión de bonos desde la Unión Europea, que lógicamente tendrá que evolucionar. Creíamos que iba a ser mucho más rápido, pero al final los emisores están siendo los gobiernos, y que no hay una emisión central que es lo que al final daría muchísima más fuerza a las emisiones del Banco Central Europeo, y ser capaces de coordinar lo que es realmente un bono representativo de toda la Unión Europea. Mientras tanto, pues sí, elementos políticos, circunstanciales, las emisiones que tienes, el interés que tienes en el propio país por quedarse con las emisiones, entonces eso nos lleva a una fluctuación de precios del propio bono que indica que esas referencias no son muy exactas, ¿no? Porque también depende mucho del vencimiento del propio bono, de si a lo mejor tienes que coger otra emisión que ya cambia porque ya está en 9 años y 2 meses. O sea, que hay muchas cosas en esto que es muy poco decir que ha bajado 2 pipos o 3 pipos ese diferencial. Bueno, me gustaría conocer vuestra opinión sobre el fiasco de la OPA conjunta de Taqua y Criteria sobre Naturgy. Ayer sufría de lo lindo en bolsa y, bueno, han dejado ahí a la energética en mitad de la tormenta. Hoy seguía bajando, aunque ya una cosa pues más llevable, 1,51 no es nada. En cualquier caso, apagar el accionista, ¿no? La juerga de ayer, el 16% de caída. Está claro, o sea, que al final estamos hablando de los australianos, nos pasamos hablando 6 meses, luego de pronto aparecen los de Abu Dhabi, ya interviene Criteria además con un formato cada vez más raro, porque en una semana ha cambiado su cartera de inversiones, cuando es una compañía que, si ves la historia, es una historia de mantenimiento de posiciones, de búsqueda del dividendo y de búsqueda de pocas explicaciones, porque lo que tiene que hacer es la plataforma de inversión del grupo de la Caixa, ¿no? Entonces, pues bueno, meterse en estos líos yo creo que al final hace demasiado ruido para la propia Criteria. Y luego para 2 o 3 ruidos que tienen, pues es luego muy difícil que una vez que se les mueven las canillas vayan a ser capaces de explicar qué está pasando.
Con TACA pasa lo mismo, o sea, no sé, ellos dicen que es una decisión del gobierno que ha decidido no seguir con la operación, porque además los vendedores dicen que les están pagando muy poco y estaban bajo criterio de mercado, pues bueno, a lo mejor es más cuestión de sentarse a negociar que no de romper, que no sé si es en lo que va esto, porque al final, como sabemos de las empresas de Oriente Medio, normalmente es su forma de negociar el precio, ¿no? O sea, dicen que se dan la vuelta y ya veremos si vuelven. ¿Cómo lo ves? Bueno, a nosotros desde el primer momento nos pareció complicado que saliera adelante la operación, porque realmente la única parte que parecía tener interés en que saliera era precisamente Criteria. ¿Por qué? Pues el objetivo de controlar mayoritariamente a la compañía pues a través de un socio estratégico que podía ser TACA, ¿no? El accionario de Naturgy es un auténtico guirigay, ¿no? Tenemos, como decía Antonio, a los australianos de IFM, CVC, GIP y algunos otros grupos. Esto hace que el free flow, es decir, el capital que está en manos de los accionistas privados sea mínimo, sea muy pequeño. Entonces, claro, cualquier movimiento de este tipo pues es complejo, ¿no? Luego, el tema del gobierno. Yo no sé si ha sido el gobierno el que lo ha parado o no. El gobierno, pues hemos visto disputas, intercambio de opiniones, varias formas diferentes de abordar la operación, lo que tampoco es ninguna novedad por otra parte, ¿no? Nos tienen bastante acostumbrados a ellos, ¿no? Y luego, pues tampoco los accionistas que hemos mencionado antes, pues tampoco nos han dicho qué es lo que pretendían. ¿Os acordáis que hace un par de años estábamos hablando de partir la compañía en dos, pero nunca supimos realmente el proyecto Géminis, aquel nunca llegó y nunca supimos, ¿no? Se hablaba de bueno, pues que esta OPA podía llegar a niveles de 26-27 euros por acción. Claro, en el momento que esto no sale adelante, pues ¿dónde se va? Pues se va la cotización, pues más o menos a los niveles que estaba antes de que se comunicara esto y bueno, pues al final yo creo que lamentablemente pues un valor, digamos, de los clásicos de la bolsa española, ahora mismo lo mejor es estar fuera, ver qué es lo que pasa y bueno, cuando veamos si se aclara entre los accionistas ya decidiremos. Wanda, hablabas de los movimientos del grupo financiero Caixa, se han salido de Celnex, tenían ahí un porcentaje relativamente grande. ¿Cómo veis este valor? Porque Celnex se ha quedado sin accionistas españoles de referencia, si no es que alguien decide que la SEPI entre en Celnex, que ya sería el colmo de los colmos, ¿no? Sí, yo creo que no va por ahí el tema. O sea, va más por el tema de hacer caja. Yo creo que ahí la salida de Criteria es una buena oportunidad y que al final una empresa cotizada con un objetivo muy claro de hacia dónde va, la capacidad de la telefonía de seguir creciendo y ellos tener una serie de avances tecnológicos hace que, bueno, que aunque no haya presencia española, realmente la compañía sigue siendo española. Ya veremos si, porque había ya hoy algún comentario que igual cambiaban la sede y iban a buscar cotizar en otros sitios, ya veremos. O sea, no sé si eso, lo que debería hacer desde luego el gobierno no es intervenir a la compañía, sino ponerle facilidades para que siga cotizando en España. Sí, bueno, a ver, Celnex es una buena compañía, tiene un buen modelo de negocio, genera caja, pero es muy importante una cosa, y es que reduzca la deuda. O sea, Celnex ha crecido comprando otras empresas y endeudándose en un momento que los tipos de interés estaban abajo, ahora los tipos de interés están arriba y esto al mercado no le gusta. Y entonces, pues de alguna manera, bueno, pues hemos visto que desde agosto de 2021 se deja un 47%, en el último año ha bajado un 11,25%, ¿no? Y el mercado, pues al final, lo que sigue es descontando un escenario negativo en cuanto a lo que le puede afectar pues a su deuda, pues el mantenimiento de unos tipos de interés que decíamos antes, que hombre, la idea es que vayan bajando, pero desde luego no han bajado ni tan rápido ni con la fuerza que se pensaba hace unos meses. De hecho, Celnex, los primeros compases del año, subió bastante su cotización. Cuando se vio que los tipos ni mucho menos iban a bajar, pum, se ha vuelto a venir abajo otra vez, ¿no? Y entonces ese es el problema, el principal problema que vemos. La compañía yo creo que tiene muy claro su modelo de negocio, pero al mercado no le gusta este nivel de endeudamiento tan alto. Entonces, al final, claro, para pagar, pues si no genera suficiente para bajar ese endeudamiento, pues lo que tienes es que hacer es vender activos, ¿no? Y esto, pues bueno, siempre genera dudas, ¿no? Bueno, antes sugería usted, don Antonio Wanda, lo del modelo inversor del grupo financiero CaixaBank. Criteria va a conseguir 1.600 millones en dividendos este año, un 45% más. Y parece que da la sensación de que Fainé pretende volver al viejo modelo de la Caixa y sus inversiones estables en compañías que le rendían enormes dividendos, ¿no?
Sí, bueno, esa es la estrategia que tiene marcada la compañía desde hace mucho tiempo. Quizás ha habido alguna inversión oportunista, consecuencia de una situación un tanto delicada por la adquisición de Caixa de Bankia, el que Criteria tenía una posición distinta entonces, antes de la adquisición de Bankia, a la que tiene ahora, y si se convierte en una compañía mera patrimonial de la posición, pues su objetivo tiene que ser mantener el balance de esa compañía y buscar activos que, no tanto buscar activos que se puedan revalorizar, que bueno, eso es más difícil de apostar por ellos, pero sí que tengan un suficiente pago de dividendo con una garantía de mantenimiento que haga que la compañía tenga el cash flow suficiente para hacer ese tipo de añadidos o de ajustes que suele hacer Criteria entre sus posiciones, ¿no? Y que tenga también una posición de cash preparada por si hay alguna oportunidad, incluso dentro del propio grupo, ¿no? O sea, que eso es lo que marca cuál es el tipo de inversión que hace. Históricamente, y yo creo que con lo de estos 2 últimas semanas, estamos viendo que está volviendo por ese camino. Sí, completamente de acuerdo. No hay que olvidar al origen de Criteria, que es la entidad que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa, ¿no? Y que desde el momento de su creación pues siempre ha tenido una importante cartera de empresas participadas, presencia en compañías líderes en sectores identificados de crecimiento, pero también con buena rentabilidad, con poco riesgo, y siempre con el objetivo de que repartan dividendos estables e importantes, y el objetivo pues financiar la obra social, pero como decía Antonio, también tener dinero preparado para poder abordar algunas operaciones. Fíjate, de todas formas, en las últimas semanas les hemos tenido en todas las salsas, ¿no? De Telefónica, Naturgy, Talgo, sí. Puig, nos han liberado. Eso es quizás un poco lo que más nos está extrañando, pasar de una situación pues bastante estable, que no hacía mucho ruido, a realmente esto. Pero activar la toma de decisiones. Probablemente, claro, probablemente en algunos casos buscando esa estabilidad que decíamos, pero también a lo mejor en algunos casos intentando acompasar con el Estado algunos movimientos, Bueno, hablemos del grupo cosmética y de lujo Puig, porque ya está bastante claro que en julio se va a incorporar al IBEX 35. ¿Viene bien que haya un valor dedicado a eso en estos momentos? Hombre, yo creo que el índice. O sea, que al final la diferencia que tenemos en el IBEX es que estamos en un grupo absolutamente marcado por las financieras, por Telefónica y por Iberdrola, ¿no? O sea, que al final tenemos muy determinados los sectores que marcan la evolución del IBEX. ¿Qué ocurre? Que cuando hay movimientos en el resto de Europa en industrias que son más relacionadas con el consumo, poco, bueno, tenemos Inditex, pero poco más, o sea que es muy bueno que haya esa diversidad y que el índice, pues a pesar de lo poco que va a pesar en el caso central, que yo creo que, como tú dices, está más o menos garantizado, vamos a tener una compañía representativa de un sector muy importante y que en España realmente está haciendo dinero. Entonces, si representa la economía española y además de empezar a cotizar, lo que conseguimos es que entre en el índice y que sea referencia para los inversores seguidores del índice, pues es muy bueno para todos. Sí, completamente de acuerdo. O sea, de hecho, es una compañía que ha nacido predestinada para entrar al IBEX y que no ha entrado ya. Hoy se reunía el comité técnico, al final han decidido que no, pero para la próxima van a entrar. Cumplía por volumen negociado, cumplía por capitalización, está en el puesto 20 en capitalización, el 25 por volumen negociado, y lo único que no cumplía era, claro, como lleva cotizando desde el 3 de mayo, no tenía más del tercio de días cotizados necesario, y esto pues el comité ha sido bastante estricto, pero para la próxima entrada, y como decía Antonio, es que necesitamos este tipo de compañías para diversificar un poco el IBEX. Ahora mismo hay días que el IBEX sube o baja por qué, y dices los bancos. Entonces tenemos que buscar otras compañías que le den un poquito de equilibrio. Sí, señor. Bueno, terminamos el programa con una buena noticia, una noticia que alimenta la racionalidad. Se lo digo porque Hacienda, aleluya, Hacienda ha decidido que en septiembre va a permitir que los autónomos y las empresas puedan rectificar sus errores en las declaraciones del IVA, que era algo que nadie sabe por qué no se podía hacer, pero que era así, y ahí estábamos todos pues sufriendo esta circunstancia. Al final
Mira tú, aleluya, se va a poder hacer, eso sí, en septiembre. No me queda tiempo más que para agradecer a ustedes dos su presencia aquí, sus opiniones, y a ustedes pues su paciencia e interés desde sus hogares. Para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Tú decides, yo decido, y ahora voy a ver qué pido. Es la era placentera, pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa, en la flota más moderna y sostenible. Air Europa, tú decides. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. El Toro Televisión nos presenta una nueva colección de relojes con movimiento automático. El diseño es espectacular, equipado con cristal mineral recubierto de zafiro, de acero inoxidable y sumergible a 100 metros. Movimiento de cuerda automático y con garantía de 2 años. No tiene batería, se carga de manera natural con el movimiento de tu muñeca. Tiene una reserva de carga de aproximadamente 36 horas. La parte trasera del reloj es transparente, pudiéndose ver la maquinaria y el funcionamiento. Llevarás en tu muñeca tu sello de identidad del Toro Televisión y podrás elegir modelo de hombre o de mujer. No pierdas tiempo y adquiérelo ya o pide más información enviando un correo electrónico o llamando al Club de Amigos. Lo que me extraña es que haya sacado todo su dinero del banco. ¿Cuánto tiempo va a seguir ese incinerador funcionando? Madame tendrá que firmarla. Deseo que mañana por la mañana me compren 500 acciones de Continental Gas. En cuanto se casó con ese hombre, desapareció de la faz de la tierra. ¿Quién es ese guía al que estás esperando? Yo no enviaría a nadie al oeste. He hecho un vistazo a esto. Así que debes de ser un asesino a sueldo. ¿Quién te ha contratado? Oiga, señor, tiene al hombre equivocado. La caravana no llegará a su destino, da igual.